Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola doctora, buenos días, gracias por acompañarnos. Ley de extinción de dominio es, digamos, un tema tantas veces discutido, debatido en el Ecuador. ¿Qué diferencia hay entre lo que se aprobó y lo que ya teníamos? Buen día. Hola Milton, buenos días y mil disculpas por la demora. Un feliz día también. Así vi que andaba perdida. Perdida, me estacioné en donde no debía. Pero bueno, aprovecho para desearles un excelente día a todos. 14 de febrero nos permite siempre reivindicar sentimientos positivos para la humanidad. Y bueno, a mí me gustaría inicialmente enfatizar en que sí, como tú bien lo indicas, no es algo novedoso, digamos, este proyecto de ley orgánica para el ahorro. Déjame, quiero decirte exactamente, es un nombre un poco raro. Ley de monetización de recursos económicos para la lucha contra la corrupción. ¿Por qué les ponen nombres tan raros de las cosas, no? Yo, Tan difíciles y tan largos, como el creo SNAI, que hasta ahora no sé qué significa. es el Sistema Nacional de No entra en los caracteres de los noticieros, además. No, además es un poco, yo creo, alejado de este principio que permite que todos estemos como muy familiarizados tanto con el título, con el contenido de las normas, pero una vez que ya se entiende cuál es la estructura de esta ley orgánica para el ahorro y monetización de recursos económicos para financiar la lucha contra la corrupción, a lo mejor tiene un poco más de sentido, ¿no? Y esta es una ley que se constituye en un compendio de reformas normativas. Vemos que existen 46 reformas en total a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, se hacen reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a la Ley Orgánica de la Contraloría, de la Procuraduría, al Código Orgánico Administrativo, y hay un par de reformas también al Código Civil y a la Ley de Armas, Municiones y Explosivos, ¿sí? La intención inicial con este proyecto es precisamente canalizar o seguir reforzando cuál es el procedimiento adecuado para efectivizar precisamente la extinción de dominio, que es esta figura que le permite al Estado, digamos, hacerse dueño de estos bienes que son producto de alguna actividad ilícita. Y las diferencias que se empiezan a delimitar principalmente tienen que ver con el procedimiento, tanto investigativo como la declaratoria de esta resolución para que se efectivice la extinción de dominio. A mí me llamó la atención, digamos, esta variación de plazos que hay en este procedimiento. Normalmente teníamos una etapa directa que es la investigación patrimonial. Ahora lo que se hizo es aumentar, si cabe el término, una nueva instancia previa a esta investigación patrimonial que le va a permitir a la Fiscalía efectivizar la identificación de estos bienes que efectivamente podrían ser sujetos de la extinción de dominio. Se hace una readecuación también a las condiciones para que se dé esta extinción de dominio, es decir, se amplían los alcances de la norma tal y como estaba escrita. Y pienso yo que es importantísimo la incorporación de esta nueva fase, porque de alguna manera vamos a garantizar que la Fiscalía agote todos los mecanismos que están, digamos, o por los cuales está facultada precisamente a llevar a cabo este tipo de investigaciones. Una vez que se identifica, ya sea en conglomerado, digamos, y producto de alguna actividad ilícita o de un caso en concreto, existen X cantidad de bienes, todos estos bienes entran dentro o en el marco de un mismo proceso investigativo. Y luego de esta fase previa de investigación, lo que la Asamblea hizo es reformar también el plazo en base al cual la siguiente instancia le permitiría ya precisar cuáles son las investigaciones patrimoniales que deberían efectivizarse como parte de una instancia prejudicial o procesal, ¿sí? En la fase inicial de investigación patrimonial, sabíamos que esto está a cargo de la Fiscalía General del Estado, se sigue manteniendo este patrón con la nueva ley orgánica, y de alguna manera lo que se hace es potencializar los recursos con los que contaría a su vez la Policía Nacional, el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a fin de que se pueda trabajar más coordinadamente junto con la Fiscalía en esta investigación patrimonial. Aciertos o desaciertos que yo veo en este proceso, sí me llama un poco la atención que, por ejemplo, después de esta etapa previa que se está incorporando,
se aminora el plazo de la investigación patrimonial, de tal manera que pasa de 1 año a 6 meses a constituirse esta investigación. Y me llama la atención porque hemos comentado en un sinnúmero de casos contigo, Milton. Lamentablemente, Fiscalía, yo creo que al no tener esta autonomía económica principalmente que le permita destinar recursos en potencializar las diferentes actividades investigativas, sí podría encontrar algún tipo de limitante en este recorte de tiempo, ¿no? Pero para eso, digamos que la equivalencia sería la incorporación de esta etapa inicial. Entonces, de alguna manera se está garantizando también, por más que haya que estudiarlo con mucho cuidado estos plazos, pero sí se está garantizando de alguna manera un poco más de celeridad o prontitud en el tratamiento de esta extinción de dominio. El tema es dónde se aplica en qué etapa de los procesos se aplica la incautación de estos bienes, la apropiación en favor del Estado de los bienes de origen ilícito. No se olviden que indiscutiblemente estamos supeditados, si cabe el término, a la preexistencia o declaración de un acto delictivo, producto del cual existen bienes que deberían ser sujetos a este proceso, ¿sí? Y todavía en este proyecto de ley seguimos manteniendo este patrón de necesariamente contar con una sentencia ejecutoriada que disponga precisamente la extinción de dominio. Es decir, no hay cómo hacerlo antes. No puedes hacerlo antes porque además esto responde, o esta declaratoria, o la efectivización o ejecutoría de la sentencia para disponer de la extinción de dominio, tiene que ser el resultado de un proceso entero. Entonces, dentro de la fase de investigación patrimonial, por ejemplo, sí tienen que reunirse una serie de elementos, incluso si es que a raíz de estas investigaciones la Fiscalía cuenta con elementos necesarios, puede presentar la correspondiente demanda ante los jueces competentes. La Procuraduría bien podría ratificarse en el contenido de esta denuncia, digámoslo así. Y después de esto viene una audiencia única, a modo de audiencia de juzgamiento, si cabe, la comparación, para que precisamente pueda determinarse en qué momento se tiene que proceder ya efectivamente con la extinción del dominio. Pero yo estoy de acuerdo en que tienen que respetarse los parámetros investigativos porque finalmente, si es que por A o B motivo en determinado punto del proceso se llega a justificar que tal bien no era parte de alguna actividad ilícita, lo que estarías es haciéndole caer en algún tipo de error al Estado. Entonces, sí es necesario que se investigue, sí es necesario que Fiscalía pueda tener acceso, que es lo que la ley le está permitiendo con esta reforma, tener acceso íntegro a diferentes bases de datos interconectadas de manera institucional, no solo el SRI, no solo la UAFE, no solo los diferentes ministerios que podrían arrojar información económica, ¿no? Pero de todos modos, sí es necesario, y por más que sea perfectible el texto, sí era necesario contar con una fase previa de verificación de información que avale posteriormente una investigación Y patrimonial. en lo global, esta ley aporta en la lucha contra la corrupción. Ya veíamos algunos ítems como el tema de las armas que incauten en delito flagrante serán entregadas a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Un tema que también se había discutido antes, que en el gobierno anterior, recuerdo reuniones entre el presidente de la Corte Nacional de Justicia de ese entonces, Iván Saquicela, con el ministro del Interior de ese entonces, Juan Zapata, para un poco viabilizar esto y decirles a los jueces, rápido, devuelvan las armas que son incautadas para que use la fuerza pública y se defienda. Ahora ya está legalizado esto, ya está en un marco legal. Y el otro tema, el uso de maquinaria de minería ilegal para que sea utilizada en temas de riesgo, etcétera. Y el otro que tiene que ver con la contratación pública, también que es importante. Vamos por partes. Con relación al tema de las armas que tienen que ser incautadas, hay un requisito, digamos, para que proceda esta incautación, se confisquen, se decomisen y posteriormente puedan remitirse al Departamento del Estado Mayor para que continúe con el procedimiento ordinario, digamos. Y es que exista un delito flagrante de por medio. Entonces, para que proceda inmediatamente, y eso es lo que te dice la reforma del artículo 18 a la Ley de Fabricación e Importación de Armas, es que el delito tiene que ser flagrante para que pueda proceder esta incautación. Entonces, seguimos viendo escenarios que sí, le van a permitir al Estado disponer de manera inmediata este tipo de armas,
pero ojo y con cuidado, no es la única normativa que tenemos. Nosotros actualmente disponemos de reglamento para la ley de lavado de activos y financiamiento y también un reglamento general a la ley orgánica de extinción de dominio, en donde también existe el debido proceso, digamos, para que pueda hacerse uso de este tipo de armamentos o municiones. A mí me queda la preocupación de, actualmente el Ecuador no tiene un registro adecuado ni coherente, por así decirlo, de las armas que están en una situación legal, de aquellas armas que han sido utilizadas en algún delito, de aquellas armas que han sido decomisadas, de aquellas armas que pertenecen al tráfico ilícito de armas, etcétera. Y yo creo que en esta dinámica de incautación sí vamos a tener algún tipo de inconveniente en algún momento al disponer del arma, porque no se va a tener certeza quizá de que esa arma que se está entregando al Estado para la protección de la ciudadanía haya sido utilizada en otro tipo de delitos. Entonces, a lo mejor yo me concentraría, quiero concentrarme en ese proceso para eventualmente seguir proponiendo nuevas reformas. Respecto del tema de la minería ilegal, también es muy importante el avance que se da, porque sabemos que en los últimos años, por lo menos, este ha sido un factor delictivo que ha ido incrementándose. La minería ilegal, además que abre la posibilidad de que existan otro tipo de delitos conexos, igual asociados al narcotráfico, igual asociados a delincuencia organizada. Y de alguna manera, el hecho de que el Estado pueda disponer de esta maquinaria sigue viabilizando una lucha clara contra la corrupción, pero mi preocupación es precisamente ese, o sea, el tratamiento que va a dársele al bien, el saneamiento que va a dársele, la seguridad que vamos a tener de que estos bienes que están siendo incautados o la maquinaria que está siendo incautada, las armas que están siendo incautadas, no hayan sido o no estén relacionadas en cualquier proceso investigativo. ¿Por qué? Porque si es que existe a la par cualquier proceso de investigación que esté a cargo de la Fiscalía, obviamente todos estos objetos van a ser sujetos a su vez de incautaciones, decomisos, etcétera, y van a ser sujetos de investigación. Entonces, va a haber una cadena de custodia, seguramente tendrán que practicarse peritajes, dependiendo de cada uno de los bienes del peritaje específico, pero esto tomará su tiempo. Y vemos que Fiscalía no necesariamente actúa con la celeridad que debe en determinados casos. Para otros son número uno. Y bueno, con la ley de contratación pública era necesario que finalmente se hagan readecuaciones. Yo creo que esa es una ley que deja abierta incluso hoy por hoy la posibilidad de que se sigan dando irregularidades en los procesos de adjudicación, sobre todo en las fases preliminares. En el tema de los contratos complementarios, indiscutiblemente la reforma que se plantea a mí me parece que podría evidenciar como un escenario en el que puedes tener un poco más de control sobre este tipo de errores. Son las 9 en punto. Estoy hablando con Marcela, Marcela Estrella Buccelli, abogada penalista. Estoy viendo un tema y ya quiero tomarme 2 minutos después de las 9 para hablar de un tema que no sé si usted está enterada, pero empieza a ser un escándalo, por lo menos en redes sociales, y ya ahora seguramente llegará a la Asamblea porque el movimiento Construye ha dicho que va a presentar cómo a través de reformas al Código Orgánico Integral Penal se busca una agenda de impunidad. Y se refiere básicamente al recurso de revisión que lo está buscando Rafael Correa. Dice la asambleísta Natalie Morillo, pretenden incorporar en el COIP 2 causales más para interponer un recurso de revisión que de paso será muy útil para otros delincuentes capaces de comprar o presionar jueces. Señalan uno, y le voy a leer, dice, en situaciones, habló del recurso de revisión, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y comités de derechos humanos de las Naciones Unidas en su calidad de entidades internacionales cuyas decisiones son vinculantes para la República del Ecuador en virtud de los tratados internacionales ratificados por el Estado identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso en sentencias condenatorias. Estas decisiones, pronunciamientos o recomendaciones serán consideradas como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de la sentencia. Hay que tener cuidado con las interpretaciones extensivas de la norma. Y obviamente que en un Estado democrático cabe el accionamiento de cualquier recurso que le permita a cualquier ciudadano, incluido Rafael Correa, ejercer los derechos que le asisten. Sin embargo, a mí sí me queda la duda sobre la temporalidad de la aplicación de la normativa. Recordemos que a él se le está aplicando normativa puntual por hechos puntuales que tuvieron su
cometimiento, digámoslo así, en años pasados. Entonces, tratar de beneficiarse de alguna manera de estas reformas que además no veo cómo permitirían eventualmente la impunidad. Lo que aquí se está haciendo es reformar el Código Orgánico Integral Penal para viabilizar únicamente las investigaciones y, digamos, el trabajo conjunto que puede tener la Fiscalía General del Estado con la Unidad Especializada de Extensión de Dominio. De alguna manera yo sí siento que vamos a tener que seguir siendo testigos, a veces mudos o a veces con mucha crítica de este tipo de acciones que empezarán seguramente a despertarse. De por medio sí hay muchísima intención política. Yo creo que no hay una causa legítima en ese anuncio de la presentación de un recurso de revisión. Sin embargo, tendríamos que ver cómo se lo plantea, porque además la revisión consiste en hacer un análisis íntegro de aquello que ya se juzgó para ver si es que efectivamente esos elementos probatorios les permitían llegar o no llegar al resultado ejecutoriado en sentencia. Pero si se lee con atención esta ley orgánica que se aprobó el día viernes y ya está en vigencia, no, no veo que haya esta intención realmente de abrir cualquier brecha para la impunidad. Por el contrario, como te digo, a mí me queda súper claro que lo que se está haciendo es potencializar el ejercicio de investigaciones y verificaciones de existencia de bienes, la investigación patrimonial o preprocesal sobre la extinción de dominio. Y obviamente esto le habilitaría a la Fiscalía a ejercer cualquier tipo de dinámica investigativa para precisar si es que estos activos, estas rentas, mercaderías, patrimonio, etcétera, son o no son susceptibles de la extinción de dominio. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Marcela Estrella, abogada penalista, sobre la ley de extinción de dominio. Y vamos a ver qué presenta ahora Construye, que está anunciando que con unas reformas al Código Orgánico Integral Penal se puede viabilizar el pedido de recursos de revisión que terminarían siendo favorables, en este caso, por ejemplo, a Rafael Correa. Pero eso es lo que empiezan a decir los políticos. Vamos a ver bien el análisis de este tema. Tenemos que despedir, son las 9:04. Nos vemos mañana jueves.